Muy bien, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a este módulo de comunicación, a esta su aula virtual. Yo soy el profesor Salvador Gómez y pues este día vamos a iniciar con la clase número 3 del módulo de comunicación. Por favor, a todos los alumnos que aún no hayan encendido su cámara, les pido la enciendan para que estemos participando de manera activa. Hay dos personas que me dijeron que están en el trabajo y que no pueden activarla. Bueno, está justificado un poco eso, pero para los demás, por favor, activen su cámara y damos inicio a la sesión de hoy. Muy bien, confírmenme nada más si pueden ver mi pantalla ya completa. Sí, se ve. Sí, completa, ¿verdad? En pantalla completa. Sí. Muy bien, en caso de que no avance o se detenga una diapositiva también, por favor me avisan. Bueno, pues ahí están las indicaciones de cada sesión. Hay que tener el micrófono apagado. Si tienen alguna duda o inquietud, pueden levantar la mano del chat o levantarla en la cámara en caso de que no la vea. Muy bien, entonces bueno, pues vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a ver los siguientes temas. Vamos a comenzar con la literatura, que abarca los géneros literarios, las definiciones y las características. Asimismo, también vamos a ver el acento o la sílaba tónica, algunas reglas de acentuación. También revisaremos las figuras retóricas y concluiremos con la semántica, el signo lingüístico y los diferentes campos semánticos. ¿Vale? Son los temas correspondientes a la última parte del módulo de comunicación, que ustedes también pueden ir siguiendo en la guía y en este material que les voy a compartir también al término de la clase. Bueno, en general vamos a comenzar con la definición de literatura. Cuando yo digo o expreso, o cuando ustedes han escuchado esta palabra, ¿con qué la relacionan o qué les recuerda? ¿Qué es la literatura para ustedes? Bueno, aquí sí pueden participar, ¿eh? Adelante. ¿Qué es la literatura? Es una expresión. Ok, muy bien. Cualquier tipo de expresión puede ser literaria o literatura, o específicamente cuál creen ustedes que sea. Por ejemplo, si yo les pregunto cuántas obras literarias recuerdan haber leído a lo largo de su vida, o si conocen algún autor o alguna obra literaria, adelante. Es el arte de los libros, maestro. Muy bien, sí. El arte de los libros, como bien dices, de acuerdo, hay un conjunto de obras que podemos llamar literarias que se han escrito a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes culturas y en diferentes momentos. Y como bien lo dice Marta, se considera un arte, es decir, no cualquier libro puede ser considerado literario. Tenemos diferentes tipos de libros, pero los que son literarios o pertenecen a la literatura definitivamente tienen que ver con el arte. Muy bien. ¿Alguien más con alguna otra definición de literatura o con algún otro referente de lo que es lo literario? Bueno, como dice ahí, justamente los textos que consideramos literarios son aquellos textos que diversos autores a lo largo de la historia de la humanidad han compartido desde diferentes géneros y con diferentes características, y comparten en común que utilizan el lenguaje o la lengua en este caso para transmitir belleza en lo expresado. Es decir, la primera finalidad de la literatura es un fin estético, es un fin de embellecer a través de las palabras la expresión. Generalmente la literatura ha respondido a diversas épocas y a diversas culturas como diversos modos de interpretación. Cada una responde a su contexto histórico, ¿no? Si por ejemplo se está viviendo durante la Segunda Guerra Mundial, tenemos obras como el diario de Ana Frank,
El niño con el pijama de rayas, entre otras. Si estamos viviendo la Revolución Mexicana, por ejemplo, tenemos Los de Abajo de Mariano Azuela, tenemos La Fiesta de las Balas de autores mexicanos. Tenemos justamente que la literatura siempre ha aportado algo al momento histórico que se está viviendo, y desde esta perspectiva los autores han empleado el lenguaje para expresar no solo sus emociones o sus sentimientos, sino también sus ideas, sus pensamientos y la perspectiva de una visión de mundo. Entonces, la literatura podemos decir que es justamente visiones o perspectivas del mundo a través del lenguaje o a través del arte, que está plasmado en diversas obras literarias a través de los géneros literarios. ¿Y cuáles son los géneros literarios? Quizás se pregunten ustedes. Bueno, pues son los que aparecen en pantalla. De la clasificación, o una de las clasificaciones más difundidas, es justo esta que habla acerca de que tenemos 3 géneros literarios. ¿Cuáles son? El género narrativo, el género lírico y el género dramático. Esos son los 3 géneros literarios que vamos nosotros a considerar: el narrativo, el lírico y el dramático. Es decir, el narrativo son los que están escritos en prosa, lo lírico es lo que está escrito en verso, y lo dramático es lo que está escrito en diálogos. En otras palabras, tenemos a los relatos, o sea, los narrativos son los relatos o las historias, el lírico son los poemas o las poesías, y el dramático son las obras de teatro, ¿vale? Cuando a ustedes les pregunten cuáles son esos 3 géneros, pues bueno, ya pueden distinguir entre los relatos, los poemas y las obras de teatro. Los primeros están escritos en prosa, es decir, en párrafos; los segundos en verso, es decir, tienen métrica, rima y ritmo; y los terceros en diálogo, es decir, nos vamos enterando de la historia, no solo por un narrador o no por un narrador, sino por lo que los personajes se van contando. Así pues, el género narrativo posee un narrador, que el narrador es siempre quien nos va a contar la historia. Tenemos diversos tipos de narrador, puede ser un narrador omnisciente, un narrador testigo o un narrador protagonista, pero siempre habrá quien nos cuente el relato. En el género lírico, por su parte, tenemos que los poetas, el autor literario es quien escribe la poesía, y siempre en la poesía se va a escuchar una voz poética, es decir, un alguien que habla desde el poema. Y bueno, evidentemente a quien escribe una obra de teatro se le conoce como dramaturgo, ¿no? El dramaturgo es quien escribe obras de teatro. Tenemos, por ejemplo, a Shakespeare, tenemos, por ejemplo, a Oscar Wilde, tenemos, por ejemplo, a autores de diversas corrientes con diversos géneros que han escrito pues muchas de estas obras. ¿Cuáles son las características ya más específicas de cada uno? Tenemos el siguiente esquema. Lo narrativo es aquello que relata sucesos, ¿no? Nos va a contar una serie de hechos que los personajes van a ir realizando a lo largo de la historia. Tiene un inicio, un nudo, un clímax y un desenlace. Toda obra narrativa posee esas partes: el inicio o la presentación, el nudo o nudos. Si se trata de una novela, tiene nudos; si se trata de un cuento, solo tiene un nudo. Un clímax, que quizá aquí le falte en este esquema la palabra clímax. El clímax es el punto de mayor tensión, el punto más elevado de la historia. Y un desenlace, que es el cierre. No siempre se presenta en ese orden: en inicio, nudo, clímax y desenlace. A veces hay juegos o saltos temporales o propuestas estéticas diferentes. Hay obras, por ejemplo, que comienzan en el final. Un ejemplo de ello sería Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, donde este autor comienza con el final de la historia. O sea, la primera frase te cuenta el final de la historia. Te dice, el día que lo iban a matar, Santiago Nasser se había despertado a las 5:30 de la mañana. Es decir, en la primera frase te está diciendo que al personaje protagonista lo van a matar, lo van a asesinar, y lo interesante es relatarte por qué va a suceder eso. Entonces, tenemos esta obra que comienza con el desenlace y poco a poco te va regresando a las acciones en orden un tanto cronológicas. ¿Cuáles son los subgéneros del género narrativo? Tenemos al cuento, a la novela, a la fábula, a la leyenda, al mito, etc. Más adelante vamos a ver las características de cada uno. Ahora solo los mencionamos.
Por su parte, el género lírico, es decir, todo aquello que llamamos poesía, la intención comunicativa es que nosotros declamemos o leamos la poesía en voz alta. La narrativa la podemos leer en voz baja para nosotros, pero la poesía siempre se pide que la digamos en voz alta, con esta finalidad de recitar los versos y escuchar la belleza que tienen las palabras o el lenguaje, porque muchas poesías tienen, además de rima y ritmo, cierta musicalidad en lo expresado. Estos están formados por versos y los versos a su vez forman estrofas. Un ejemplo de ello son cualquier poema, una canción, un himno, un soneto, una décima, un romance, una seguidilla, una redonda, entre otras muchas composiciones líricas. Y por último, el género dramático, que tiene una finalidad de representar, ¿no? O sea, ¿cuál es la finalidad de crear una obra de teatro? Que uno vaya a ver la representación, como cuando va uno al cine a ver una película o a presentar un espectáculo para ver de viva voz y de parte de los actores la representación de la obra. Se utilizan diálogos, que es justamente lo que los personajes van diciendo, y las acotaciones, que las acotaciones son todas las explicaciones que requiere el mensaje o la utilería para explicar lo acontecido. Se divide en actos y escenas. Cuando uno va a ver una obra de teatro, es más fácil distinguir el acto de la escena. Una escena se divide cada que los personajes salen de uno o de otro lado del escenario. Y un acto se termina cada que sube o baja el telón, ¿no? Por ejemplo, una obra de teatro puede estar compuesta de 3 actos y a su vez cada acto puede estar compuesto de diversas escenas. El primer acto puede tener 4 escenas, el segundo puede tener 5, el tercero 3, ¿no? Entonces esa es la división de una obra dramática. Ejemplos serían de obras de teatro serían la tragedia, la comedia y el drama, ¿no? También subgéneros que vamos a ver con detalle más adelante. Pero bueno, chicos, hasta aquí cuéntenme si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud o algo que añadir. Adelante. Ok, no hay dudas, solo Jazmín decía que se iba a cambiar de dispositivo. Adelante, Jazmín. Sin ningún problema, no sé si ya ha entrado, si va a cambiar de dispositivo. Bueno, jóvenes, hasta aquí no hay dudas, entonces, ¿vamos bien? Muy bien. Cada que tengan dudas, por favor, levanten la mano y lo vamos revisando. Muy bien, perdón. ¿Qué entendemos por género literario? Género literario son las diversas características que poseen las obras, de los cuales se categorizan en estos 3 géneros que yo ya les menciono, que son el lírico, el narrativo y el dramático, es decir, las historias, los poemas y las obras de teatro. Cada uno con sus características específicas. Vamos a comenzar con el género narrativo para conocerlo un poco más a detalle. Muy bien, ¿qué entendemos por género narrativo y cuáles son sus características? Muy sencillo, todos aquellos relatos o historias que posean un narrador, es decir, aquel que cuenta la historia, que evidentemente no es lo mismo narrador y autor. El autor es la persona que existe en la realidad, de carne y hueso. Por ejemplo, podemos decir Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, entre otros autores que existen en la realidad. Ese es el escritor, ¿no? El autor. Pero el narrador es dentro de la historia quien nos va a contar la historia. Puede ser un narrador protagonista, es decir, aquel que nos cuenta su propia historia es un narrador protagonista. Pero también puede ser un narrador testigo o un narrador omnisciente. El narrador omnisciente es aquel que no participa de la historia, que nos los cuenta desde la tercera persona y parece ser como un ojo que todo lo ve, una voz que está desde arriba viendo lo que hacen los personajes. Entonces, lo primero que hay que distinguir y considerar en cualquier obra narrativa es justamente quién es el narrador y desde dónde lo está contando, ¿no? Es importante pues saber eso. Los elementos generales que posee una obra narrativa son el tiempo, el espacio, los personajes, los acontecimientos, el ambiente, entre otros elementos. Toda obra o toda historia está situada en un tiempo y un espacio. ¿Qué es el tiempo o el tiempo y el espacio?
El tiempo lo podemos entender, por un lado, lo que dura el relato. Es decir, no cuánto tiempo te tardas en leerlo, sino cuánto tiempo de la vida de los personajes nos cuentan. Por ejemplo, hay una obra muy conocida de un escritor colombiano que se llama Gabriel García Márquez. La obra es 100 años de soledad, ¿no? O sea, si ustedes pueden, a lo mejor han escuchado el referente. Es una obra con la cual Gabriel García Márquez obtuvo el Premio Nobel de Literatura, por ahí de la década de los 90. Y bueno, esta obra lo que nos cuenta son la vida de 4 generaciones de una familia, los famosos Buendía. Entonces nos cuenta desde que los primeros Buendía llegaron a poblar Macondo cuando eran jóvenes, tuvieron hijos y a su vez sus hijos tuvieron otros hijos, hasta al último de la generación de los Buendía. Y durante ese lapso aproximadamente de la historia pasan un poco más de 100 años. Entonces quizá de ahí el nombre de 100 años de soledad. Y cuando nos preguntan, bueno, ¿cuánto dura el relato? Pues el relato dura aproximadamente 100 años, ¿no? Y entonces eso hace referencia, repito, a cuánto dura la historia que nos cuentan, ¿no? Más o menos de a qué lapso nos están contando de la historia. No cuánto tiempo tardamos en leerla, no cuánto tiempo, cuántas hojas o cuántas páginas trae el libro, sino cuánto tiempo nos cuenta el narrador de la vida de los personajes. Hay historias, por el contrario, como puede ser un cuento o una microficción, que nos cuentan solamente unos minutos de la vida de los personajes, o unos días, o unos instantes, o un solo instante, donde pasaron cierto tiempo. Entonces, a eso obedece el tiempo por un lado, pero por otro lado también obedece a la época. Como les comentaba hace rato, todas las historias están situadas en una época. Así como cuando vemos una película o una serie, pues evidentemente que nos cuentan en un momento determinado. Hace rato les hablaba del diario de Ana Frank, que es una obra que se escribe durante la Segunda Guerra Mundial. Por ahí hay una película, si ustedes llegan a ver la película, pues evidentemente se van a encontrar con que la época es la Segunda Guerra Mundial. Los de abajo, de Mariana Azuela, está escrita durante la Revolución. El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano está escrito un poco después a la segunda intervención francesa, por ahí cuando está el periodo de Benito Juárez. Entonces, básicamente a eso nos referimos cuando hablamos del tiempo, a la duración del relato y a la época en la que se sitúa el relato. Y el espacio son todos los lugares que se cuentan en la historia. Por ejemplo, no sé, piensen en una película, en Harry Potter, por ejemplo, y menciónenme, digo Harry Potter porque creo que es una película que muchos de ustedes han visto, o de nosotros. Menciónenme algunos espacios que se mencionan en algunas de las películas de esta saga. ¿Cómo qué espacios se cuentan ahí? Es decir, ¿en qué lugares se llevan a cabo las acciones? Palacios. Muy bien, está una escuela que tiene forma de un palacio, se llama Hogwarts. Perfecto. ¿Qué otros escenarios o espacios se llevan a cabo las acciones? El juego en el cielo. Ok, sí, alguno de los juegos. Creo que en la primera, en la de la piedra filosofal, es donde juegan a ajedrez en el piso. No sé si a ese te refieras. También por ahí hay un bosque. Ajá. En el bosque, ajá. En Muy el bien. cuarto de Harry Potter. En el cuarto, en el dormitorio de Harry Potter, cuando están en la escuela, donde duermen, o cuando inicia la película que él está en la casa de sus Cuando tíos. inicia la película, cuando inicia la película. Sí, muy bien, que está en la casa de sus tíos y que él vive en un cuarto debajo de las escaleras, a ese te refieres, yo creo, ¿no? Entonces, sí, incluso la estación de trenes, perdón, con la estación 9 3/4, ¿no? Donde pueden ingresar al mundo de los magos. Entonces, eso pasa también en las obras literarias, siempre los autores van a crear escenarios. Piensen en otra película, Titanic, por ejemplo, que es como un clásico también, que creo que la mayoría han visto. ¿Qué escenarios se cuentan en la película de Titanic? Muy bien. ¿El salón de baile podría ser? ¿Cuál? El salón de baile. Sí, claro. Tenemos como el espacio general, que es el gran barco, transatlántico, que de nombre Titanic, y dentro de ese barco hay como pequeños espacios, ¿no? Hay un salón de baile, hay un comedor, hay una sala de juntas, hay los camarotes o las recámaras de cada uno de los que pertenecen a la primera clase, y cada espacio también es importante en las obras, porque en los espacios se llevan a cabo ¿qué?
las acciones de los personajes. Y cada espacio, de alguna manera, se relaciona con lo que hacen los personajes, ¿no? Y son muy emblemáticos. Por ejemplo, no sé, todos recordamos la escena de donde Rose yace con Jack dentro del auto, ¿no? Porque justo por la mano que en algún momento Rose, Rose plasma, ¿no? Entonces, esos escenarios justamente tienen que ver con los acontecimientos y lo vamos a encontrar también en las obras literarias. Adelante, Carlos. No, quité algo de la pantalla. Ok, va, listo. Entonces, esos son como los grandes elementos que tenemos en las obras narrativas, en las obras que pertenecen a lo narrativo y son lo que todos tienen en común. Un narrador, unos personajes, un tiempo, un espacio y un acontecimiento. Los personajes, como sabemos, no son las personas, no podemos decir personas porque los personajes son solamente seres creados por la imaginación de un autor. Aunque el personaje de una novela se llama Emiliano Zapata y esté basada en el personaje histórico de Emiliano Zapata o en la persona de Emiliano Zapata, ya al estar en una obra literaria decimos, bueno, es el personaje de Emiliano Zapata, no es quizá la persona, ¿no? Entonces siempre hay que separar como los personajes. Por ejemplo, si yo les digo Harry Potter me lo encontré en la calle, ustedes me dirán, no es cierto, porque Harry Potter es solo un actor, o es el actor o es el ser creado, pero no existe en la realidad, ¿no? Entonces esa es como la diferencia entre los personajes. Por otro lado, los subgéneros, es decir, dentro del género narrativo tenemos subgéneros que podemos clasificar como mito, leyenda, cuento, novela y fábula. Vamos a distinguirlos también cada uno. Los mitos, por ejemplo, son relatos que tienen relación con lo divino, es decir, con los dioses. Una de las características de un mito es justo esa, que nos va a contar un relato que a veces puede hablar del origen o de la creación del mundo, del universo, de los hombres, pero siempre con relación a la divinidad, es decir, a Dios o a los dioses. Todas las culturas a lo largo de la humanidad tienen sus mitos, es decir, sus respuestas o sus relatos al origen del mundo o al origen del universo. Tenemos los mitos mayas, los mitos celtas, los mitos griegos, los mitos egipcios, los mitos chinos, los mitos árabes. Eso es mitología, ¿no? Explicar desde cierta cultura cuál fue el origen del mundo. Cada mito tiene sus propias explicaciones. Y una leyenda es un relato más tradicional, es un relato de tradición oral. Es decir, estos relatos que se transmiten de generación en generación, de padres a hijos, o de abuelos a nietos, o de gente mayor a gente menor. Y son relatos que se van contando así en la oralidad de todos los días. Tenemos, por ejemplo, la leyenda de la Llorona, la leyenda del Charro Negro, del Jinete Sin Cabeza, o muchas otras del Chupacabras, muy bien, que muchas otras que depende la zona o el lugar geográfico se fueron contando, se fueron modificando. Dentro de la definición de lo tradicional, justamente es esa, que hay variantes o hay variaciones. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la primera vez que tuvieron quizá noticias o contacto con un relato de La Llorona? No fue porque lo leyeron o no fue porque lo fueron a ver en una película, sino porque alguien se los contó. Y son como estas historias o relatos que se van contando o transmitiendo de generación en generación. En el caso del Chupacabras, como todos sabemos, pues fue un relato creado con un fin pues político. Esto sí ya es un poquito más elaborado. Y nos enteramos por el Chupacabras a través de los medios de comunicación principalmente, durante el sexenio de Salinas de Gortari, como para desviar la atención. Entonces esto tiene como un fin un poco más, no un poco, definitivamente más político, pero bueno, también podemos considerarlo como leyenda. ¿Por ahí alguien tiene algún comentario o alguna duda? Nosotros Sí, tenemos profe. una leyenda aquí en Hermosillo Adelante. referente a que se apareció el diablo en un casino, en un baile. ¿No? Se le aparece a una persona que se fue al baile sin permiso. Y esa leyenda te la han estado
contando pues por muchísimos años, ¿no? Que no sabes realmente si fue real. Pero esa Son todos es los una de estados las eso. leyendas que tenemos aquí. Acá en San Luis, Río Colorado, también en Sonora, en un salón de fiestas, pasó lo que se dice que en el casino. Te apoyo, compañero, lo apoyo. Es cierto, aquí también en San Luis. Ajá. Sí, eso pasó en todos los Mejor es estados para de México. asustarnos a todos, pues para no irnos al baile sin permiso, ¿no? Pero Sí, compañera, yo pienso que eso más que nada lo hacen para que, como usted dice, para que las muchachas no salgan al baile o los muchachos, ¿me entiendes? Y no salgamos de casa. y nos los adjudicamos. Claro, justo este ejemplo que acaban de dar es justo lo que es una leyenda, definitivamente, porque tiene una finalidad pues más cultural, más tradicional, y eso justamente se compone de variantes. Ustedes lo dicen, se aparece en un casino, se aparece en un salón de baile, al rato no sé, se aparece en un jaripeo, o sea, estas variantes en otro lugar, ¿no? En estas variantes es justamente lo tradicional. El relato de La Llorona, por ejemplo, que se cuenta en el centro y sur de la ciudad de nuestro país, va variando. En algunos lados aparece La Llorona en el río, en otros lados en el cerro, en otros lugares en el bosque. Entonces, eso es justamente lo que hace una leyenda. Pero evidentemente son estos relatos que nos vamos contando y quizá con una finalidad, como bien decía Antonio, para que no nos escapemos al baile cuando éramos jóvenes, ¿no? Bueno, en fin, definitivamente. Ahora bien, entonces, hasta ahí queda clara la diferencia entre mito y leyenda. Los mitos tienen que ver con los dioses, con la divinidad, que responde de alguna manera con el origen o la creación, y la leyenda con relatos un poco más tradicionales. Carlos, ¿tienes una pregunta? Sí, adelante. Sí, me surge la duda con una leyenda. A ver. Por ejemplo, el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, ¿es mito o leyenda? Muy bien. Es una mezcla como de ambas, pero yo considero que es más leyenda, porque sí fue creada fue creada desde el punto de vista oral y tradicional, pero tiene un poco de divino también, porque se adjudica que eran personas de la realeza quienes les sucedió esto, apoyados con los dioses. Generalmente los mitos explican fenómenos naturales. Por ejemplo, en la antigua Grecia, cada que llovía, decían que Zeus estaba enojado. Y si caía con truenos, pues evidentemente era como la furia de Zeus. O cuando salían al mar, pues también Poseidón, tenían que rendir una ofrenda a Poseidón para que el trayecto del mar pues fuera un poco más tranquilo, más llevadero, no estuviera todo tumultuoso el agua. Pero bueno, acá también es como explicar un fenómeno natural, que es el fenómeno de los volcanes, a través de los dioses o de la divinidad. ¿Vale? Ok, se pueden mezclar. Sí, en este caso sí hay como esta mezcla de lo mitológico con lo oral. Y bueno, sí, claro, ¿alguna otra duda al momento? Gracias. No, de qué, muy bien. Pues bueno, el otro relato o la otra diferencia que hay que establecer es entre el cuento y la novela. Es muy sencillo, la novela es un relato extenso, un relato muy largo o más largo que lo que puede ser un cuento. Un cuento se define como un relato breve con pocos personajes, con un nudo, con un clímax. Y una novela es un relato más extenso, con varios nudos, con varios personajes. Esa sería como una diferencia muy superficial, pero me parece una diferencia como punto de partida entre el cuento y la novela. ¿Vale? Hay quien cree que los cuentos son solamente los cuentos infantiles que nos han contado desde niños, pero no, un cuento puede ser cualquier relato de cualquier tema, de cualquier asunto. Hay quien también dice que los cuentos son como más fantasía y las novelas son como más reales o más basados en la realidad, pero tampoco esa sería otra diferencia, porque tanto tenemos como novelas fantásticas como cuentos realistas. Entonces, no, hay de todo, no simplemente son relatos, unos más breves como los cuentos y otros más extensos como las novelas. ¿Recuerdan algún cuento que hayan leído ustedes, que hayan leído? Adelante, Antonio. El del Principito. Ok, qué buen ejemplo, pero esa es una novela. Ok, no, está bien. Claro, no, y muy importante, porque justo esto nos hace plasmar la diferencia. A ver, ¿sí, Carlos? Paco el Chato. Ok, sí, ese es un cuento, sí, el que venía en los libros de la SEP de primaria,
muy bien, un pequeño relato. La de los 3 cochinitos. El de los 3 cochinitos, Abel, muy bien. Que igual esto nos remite como a los cuentos infantiles. Pero la Caperucita Roja, que es un cuento. Sí, muy bien. ¿Algún otro? Sí. Y recuerden, o bueno, fíjense, ubiquen la diferencia que casi siempre que pensamos en cuentos, pensamos como en cuentos infantiles, pero como les comentaba, los cuentos hay de diversos tipos. Al rato que termine la clase les voy a compartir un enlace con algún cuento o algunos cuentos para que también los lean. La diferencia es que el cuento se lee así, decía un autor, un cuento es aquel relato que lo lees en una sentada. ¿Qué quiere decir eso? Que es tan breve que lo comienzas a leer y lo terminas, porque lo terminas, ¿no? Incluso... Son cortos. Ajá, incluso hay hay cuentos que son muy cortos. Hay un cuento, el cuento más corto del mundo es solo una frase. No sé si lo conozcan, se llama El dinosaurio y lo escribe Augusto Monterroso. Y el cuento más o menos dice lo siguiente: y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ya, ese es todo el cuento. Y uno dice, ¿pero eso es un cuento? Pues sí, porque tiene personajes, al menos 2, tiene un narrador, tiene un nudo clímax, una presentación, nudo clímax y desenlace. Entonces, así de breve es un cuento también. Puede ser un cuento de un párrafo, las microficciones que llamamos, puede ser de 1, 2, 3, 5 o incluso hasta 10 páginas, pero ya si tenemos relatos más extensos de 60, 80, 100, 300, 500, 900 o sagas, ya es una novela. Harry Potter es una novela, El Señor de los Anillos es una novela, el retrato de Dorian Gray es una novela, 100 años de soledad es una novela, El amor en los tiempos del cólera es una novela, El Principito es una novela, el ejemplo que nos pone Antonio. ¿Por qué es una novela? Porque ya está dividida en capítulos. Y por muy breve que sea el relato y por muy infantil que queramos que pensar, es una novela porque tiene, repito, capítulos, depende de la edición, pero aproximadamente estamos hablando de 80 páginas. Hay varios personajes. Eso ya es una novela. Un cuento es, repito, un relato más breve. Y bueno, por último, una fábula. ¿Qué es una fábula? Yo creo que estas también se acuerdan. Una fábula es como un cuento. La única diferencia o entre las diferencias es que los personajes son animales, o generalmente son animales, y que tienen un fin didáctico moralizante. ¿Qué quiere decir esto del fin didáctico moralizante? Que siempre tienen una enseñanza que llamamos moraleja. ¿Recuerdan alguna fábula de su infancia? Yo creo haber leído una que se llama La zorra del cuervo, creo, no recuerdo bien. Sí, muy bien, ese sería un ejemplo de fábula. A ver. La del niño que era mentiroso. Pedro y el lobo, ¿te acuerdas? Ajá, Pedro sí. y el lobo, sí. Pedro y el lobo, muy bien, también es fábula. Carlos. La liebre y la tortuga. La liebre y la tortuga, muy bien. El león y el ratón. Aquí sí entraría los 3 cochinitos también como entre cuento y como fábula. También. El ratón vaquero, bueno, habría que ver esta versión porque es como más de cómic. Ya entra como que en otra. Pero ya ve que nos transformamos a como fábula, ¿no? También, ¿no? Ya, ¿no? Habría que ver, sí, habría que ver cuál es como la enseñanza. Por ejemplo, ¿cuál es la enseñanza de la liebre y la tortuga? Es decir, ¿cuál es la moraleja que les deja este relato? No recuerdo. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la moraleja? Era que no fuera perezoso, ¿no? Que no dejara las cosas para el rato, algo así. Muy bien, César. Uno de Que los... no nos confiemos. Ok, otro es que no nos de las confiemos. capacidades de los demás. Así es también. Son como varias enseñanzas. No hay que confiarse ni burlarse de las capacidades de los demás. No hay que ser perezosos, hay que aprovechar el tiempo. ¿Alguna otra moraleja? Jessie, ¿estás enojada? Ok, no, así es la cara de sábado por la mañana. Pero cuéntanos alguna moraleja de alguna de las fábulas que hemos mencionado. Enciende tu audio, Jessie, para que te escuchemos todos. Bueno. Adelante. Pues es que no las he mirado, ninguna las mencionaron, no. Ok. En mis tiempos.
Ya nos dijo viejos jóvenes, pero bueno, sí, Ya me dice, dijo viejos. ya nos dijo a todos los que estamos acá con las fábulas. Sí, supongo que tú eres como de Dragon Ball para acá, ¿no? Ya no te tocaron como esas fábulas y del GT, ¿no? Pero bueno. Alejandro, vale, gracias, Jessy. Alejandro Valencia, tiene la mano levantada, adelante. Sí, la del ratón y el queso la mencionaron. No, a ver, cuéntanosla. Bueno. ¿Quieren que cuente la historia? Sí, a ver, cuéntanos. A ver, no recuerdo si muy bien así, pero era así como que estaban los ratones en un agujero, en una pared, no sé dónde. Y en fin, que siempre tenían una especie de laberinto por donde pasar y siempre encontraban un queso que dejaban por ahí, ¿no? Los inquilinos, no sé, etc. No recuerdo muy bien, me contaban cuando estaba chiquito. Y uno de los ratones era pues muy listo, siempre pensaba, y el otro era como que siempre estaba en su zona de confort. Entonces un día dejaron de poner el queso ahí para que no se lo comieran los ratones, y uno de los ratones siempre esperaba que pusieran el queso y el otro decía, vámonos de aquí, vamos a buscar otro queso. El otro decía, no, voy a esperar el queso. Y pues uno se fue a buscar el queso y el otro se quedó esperando ahí y se murió y de hambre, no sé. Entonces, creo que una de las moralejas era como que no caer en un paradigma, o sea, no tenerte siempre a lo mismo, sino siempre estar buscando, no sé, una mejora o algo así. No sé si alguien la recuerde. Ok, interesante, no la conocía, pero creo que ahí está claro cuál es la moraleja y la acabas de decir muy bien. Muchas gracias. Adelante, Claudia. Pedro y el lobo es fábula. Sí, es fábula. ¿Cuál es la moraleja de Pedro y el lobo? Que no hay que mentir porque después no les van a creer cuando sea verdad. Así es, tal cual, ¿no? Mejor explicado, no. La persona que miente una vez, 2 veces, ya con que diga verdad, será muy difícil que se le crea, ¿no? Entonces, siempre las fábulas tienen esta característica donde los personajes principales son animales y que tienen un fin didáctico moralizante. Estos animales tienen características humanas. Por ejemplo, a la zorra siempre la pintan como astuta, a los cochinitos los pintan como muy dormilones, como muy flojos. No sé, a los ratones siempre como escurridizos, a los leones como el rey de la selva, ¿no? Hay una fábula por ahí que se llama El león y el ratón, donde el león se burla del ratón, el ratón, bueno, y le ayuda, el ratón le dice, bueno, algún día te voy a recompensar lo que has hecho por mí, el ratón se ríe y dice, sí, de ti no, ¿cómo de un ratón voy a esperar ayuda? Y bueno, toca la ocasión que sí, que el único que lo pudo ayudar fue el ratón. Muy bien, continuamos. Los elementos de la narración, como ya les comenté, son el narrador, los personajes, las acciones, el tiempo y el espacio son los principales. Dentro del narrador tenemos el omnisciente, el protagonista y el testigo. El narrador omnisciente es aquel que está contando la historia desde la tercera persona. Es decir, es solamente como una voz que escuchamos, pero que no participa de la acción. Solamente nos cuenta lo que los personajes van realizando. Sabe todo de los personajes, sabe lo que piensan, lo que dicen, lo que sienten, y nos va contando su acontecer. Ese es el narrador omnisciente, repito, aquel que no participa de la historia. Luego tenemos al narrador protagonista, que es el narrador en primera persona, que es decir, está contado desde el yo, y es aquel que nos cuenta su historia. Es el personaje principal y nos está contando desde su perspectiva lo que le pasó, lo que le sucedió. A ese narrador le llamamos protagonista. Una pregunta, maestro. Sí. Ahí, no sé si esté mal o esté bien, pero ahí un ejemplo no sería, yo recuerdo, no me tocó a mí, pero que sería ¿cómo se dice? Bueno, la historia que salía por la radio que se llamaba La Mano Peluda. Ok. Estás hablando de una estación de radio, ¿verdad? Ajá, pero igual, así como usted dice, el narrador solamente narraba y ya pues decía los protagonistas o escenario, así pues solamente. Ok, sí, podría ser un ejemplo de narrador más, no sé si narrador omnisciente, habría que ver como tal y analizar bien la historia. Recuerdo haber escuchado este programa algún tiempo, y creo que sí, le hablaban por teléfono y empezaban a contar las historias y muchos de ellos lo contaban como lo vivieron. Entonces, quien lo cuenta como lo vivió es protagonista.
y quien lo cuenta lo que le dijeron o lo que vio nada más sería testigo. El omnisciente es aquel como una especie fíjense que lo comparo como una perspectiva desde Dios, porque está como arriba de los personajes y ve todo lo que hacen y todo lo que dicen, incluso lo que piensan. Entonces el omnisciente es aquel que sabe todo de los personajes. Por eso es como que el Dios o el que está por encima en esa historia, en ese momento. A ver, ejemplos de esto sería, les había hablado hace rato de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Esta novela tiene un narrador omnisciente, porque quien cuenta la historia no participa de la historia. El personaje principal de esta novela son muchos, pero uno de los más importantes es Aureliano Buendía. Y Aureliano Buendía no nos va a contar su historia, sino nos va a contar a alguien externo. De hecho, la obra comienza así. Dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, bueno, tenemos un narrador omnisciente que está contando la primera escena, que es un coronel que está a punto de ser fusilado, y mientras está con el pelotón a punto de fusilarlo, su mente vuela y se acuerda cuando era niño y su padre lo llevó a conocer el hielo. Es decir, este personaje ya se metió en la cabeza este narrador ya se metió en la cabeza del personaje y nos dice lo que va a pasar, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de narrador omnisciente. Un narrador protagonista es aquel que nos cuenta su historia. Hay, por ejemplo, una novela de Carlos Fuentes que se llama Las batallas en el desierto. Es una novela mexicana. Y la novela comienza así, dice: no me acuerdo qué año era aquel, y había supermercados, pero no televisión. Y entonces empieza a recordar cuando era niño y lo que había en el México de la década de los 50, más o menos. Entonces es una novela que se sitúa en nuestro país, en la Ciudad de México, en la década de los 50. ¿Vale? Entonces, esta es la gran diferencia entre un narrador omnisciente y un narrador protagonista. Hay un cuento de un escritor que se llama Parménides García Saldaña, un mexicano también, que pertenece a la literatura de la onda, se le conoce así o se le conoció así, y son historias de jovencitos, ¿no? Entonces, uno de los cuentos se llama Goodbye Belinda, y entonces el narrador comienza diciendo lo siguiente, dice: ¿qué creen? Me ocurrió la cosa más chistosa, no sé, loquísima. Conocí a una nena muy simpática y empieza a hablar así, en ese sentido y con este lenguaje, y es un narrador, pues protagonista, ¿no? Porque nos va a contar lo que le pasó el fin de semana cuando conoció a Belinda y lo que vivió con ella ese fin de semana. Entonces, bueno, esos son cuentos, esos son relatos y esas son las perspectivas del narrador. Los narradores testigos son los que menos abundan, pero también los encontramos. Un ejemplo, hay un cuento de... Adelante, ¿hay una duda por ahí? Escuché un audio. Ok, creo que no. Bueno, el narrador testigo. Hay un cuento de Juan Rulfo que se llama Acuérdate. Así se llama el cuento, si lo quieren buscar en algún momento. Y en Acuérdate, el quien cuenta la historia es uno de los amigos del personaje principal. Parece que le está contando a otro amigo y le está diciendo: oye, ¿te acuerdas de tal personaje? Y este personaje que se llama Urbano Gómez, que es el personaje principal, pues nos dice lo que pasó, lo que vivió, cómo actuaba cuando era niño, cómo se fue del pueblo y cómo regresó y al final cómo lo mataron. Entonces, ese es un narrador testigo. ¿Vale? Los personajes también se clasifican con protagonista, antagonista, principales, secundarios y ambientales. Los principales siempre van a ser el protagonista y el antagonista, es decir, el personaje protagonista, ojo, no siempre es el bueno de la historia, aunque siempre creemos que es el bueno y el guapo y todo esto, lo que nos ha dicho que de las películas y el cine. No, el protagonista en las obras literarias es solamente en torno a quien gira la historia, es decir, si lo quitamos, no hay historia, porque nos están contando su historia. Y el antagonista es aquel que está en contra del protagonista. Un ejemplo de esto sería la novela El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano, donde el personaje protagonista, como su nombre lo dice, es el Zarco. Pero el Zarco es el malo de la historia, porque es el bandido, es el que roba, es el que asesina, es el que se roba a las mujeres o a las chicas guapas de los pueblos. Es un bandido, pero es el principal, porque sin él no hay historia. La historia va a tratar del Zarco. En este caso sí es el guapo de la historia, porque nos describe cómo era el Zarco, es todo ojo verde, ojo azul y rubio y todo vestido de plata, ¿no? Es siempre. Y el antagonista sería un personaje bueno, en este caso aquel personaje que va a luchar contra el Zarco para que no siga haciendo sus fechorías, ¿no? Entonces, siempre de acuerdo a la relevancia de la historia se clasifican en protagonistas,
o principales y secundarios. Los secundarios son todos los amigos o los que apoyan a que algo pase. Y los ambientales son los que nada más recrean el ambiente. Por ejemplo, si los personajes están en no sé, en un restaurante, pues todos los demás comensales que están en las demás mesas, los que están como en el ambiente detrás, ¿no? Piensen en la película de Titanic, creo que esto está claro. ¿Quiénes son los personajes protagonistas de esta película? Rose, Jack. Muy bien. Sí, Rose y Jack. Me va a decir Jesse ahorita, escenas fueron de mi época, pero bueno, vamos a pensar en unas un poquito más cercanas. No sé, a ver, ¿quiénes son los protagonistas de Crepúsculo, Jesse? De Crepúsculo. ¿Qué dijo? No escuché. Profe, Sí, dígame. en Titanic, regresándome un poquito, ¿el Claro. protagonista también puede ser el barco o no? Pero no es personaje, el barco es un escenario. Ah, ok. Ajá. Sí, aquí solo personajes. Adelante, alumno. Alumno que se llama alumno. En Crepúsculo es Edward y Bella, creo que se llama. Ajá, muy bien. Esos son los protagonistas. ¿Y quiénes serán los secundarios? Ya sea en Titanic o en Crepúsculo. ¿Quiénes son los qué? Los secundarios, personajes secundarios. Antonio. Los personajes secundarios en Titanic serían, pues, los músicos. Sí, El novio de bueno, Rose, el prometido de Rose, el la mamá de Rose, los amigos de Jack, el capitán del barco. capitán. Ajá, muy bien, el capitán del barco. ¿Quién más? Los músicos juegan un papel como de ambientales, porque y justo lo que hacen es ambientar. Dice, caballeros, esta noche ha sido un placer, ¿para qué corremos? Nos vamos a morir. ¿Por qué no ambientamos estos últimos? O sea, y lo dicen, ¿por qué no ambientamos? Pero Ya- no dejan de ser personajes. Sí, son personajes ambientales, juegan como entre lo ambiental y lo secundario, porque hay un momento en el que sí los enfocan y son los famosos músicos. Ah, o sea, ¿qué quiere decir usted como los Ambient- más importantes, supongamos? Ajá, los ambientales, por ejemplo, en Titanic son todos aquellos que van cayendo mientras el barco se hunde y que tú ves la multitud hundiéndose, pero no sabes quién es. No dices, mira, ahí está Juanito y Pedrito que también salieron en la película. No, o sea, no sabes quién era, solo era como la gente que se estaba hundiendo, ¿no? Entonces, la demás, ajá, las que recrean el ambiente. Por ejemplo, cuando Bella en Crepúsculo, ¿qué ejemplos estamos dando de películas? Pero bueno, cuando Bella está en la escuela y todos los que están alrededor de la escuela, sus compañeros, esos son los ambientales. ¿Cómo sabemos que Bella está en la escuela? Pues porque hay un montón de chavitos que están como con mochila dentro de la escuela, están recreando el ambiente. Por ejemplo, yo cuando era niño decía, oye, los que están en una película, ¿saben que están en una película? Siempre me preguntaba eso, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues sí, incluso les pagan como extras. Acá los extras es lo que en la literatura llamaríamos ambientales, es decir, los que recrean el ambiente, ¿vale? Muy bien, sí. Bueno, las acciones son todas aquellas que realizan los personajes y que van contando la trama, que van enredando o que van desarrollando la narración. Las historias, ¿por qué son importantes que las cuenten? Hola, buenos días. ¿Alguien habló? ¿Carlos? No. Ok. Sí, listo. Justo esa es la acción, ¿no? Que una historia nos las cuenten de acuerdo al conflicto o nudo que es importante. Es decir, ¿por qué nos cuentan Titanic? Porque de fondo hay un evento histórico que pasó, que es un barco que se hundió. Pero también hay una historia con minúscula, es decir, una historia individual, una historia personal, en este caso, desde la perspectiva de Rose, que nos va a contar la historia de su amor durante el Titanic, ¿no? O lo que vivió durante el Titanic. Entonces, esas son las secciones. Y el conflicto ahí no solo es lo que ella vivió, sino cómo diferentes clases sociales que aparentemente no tendrían por qué relacionarse, ya que es de clase baja, Rose que es de clase alta, pues terminan cruzándose. Lo mismo la historia de Crepúsculo, o sea, Edward es un vampiro, no tenía que ver con ninguna mortal, pero ¿qué creen? Se enamora y pues bueno, el joven de 117 años se enamora de la chica de 18 y pues ante el amor no hay edad y estas cosas pasan, ¿no? No hay edad y si eres vampiro no y bueno, lo mismo con algunas series, ¿no? El diablo se enamora de una mortal y entonces bueno,
pasa, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Entonces, siempre hay como que estos conflictos que van más allá de lo ordinario, de lo cotidiano, y que tienen que contarnos una historia. Y bueno, por último, el tiempo y el espacio, como ya dijimos, es los lugares en que se desarrollan las acciones y el tiempo de duración del relato, pero también la época del relato, ¿vale? Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna duda con esos elementos. Ok, si no hay dudas, nada más para confirmarlo de tipos de narrador. El narrador es omnisciente, protagonista y testigo. A los que participan de la historia, es decir, a los que son personajes, se les llama intradiegéticos. Intra quiere decir dentro, diegético, diégesis o historia, es decir, están dentro de la historia, son personajes, que puede ser el protagonista o el testigo. Y extradiegético es el que está fuera de la historia, es decir, un narrador omnisciente. Siempre se utiliza la tercera persona del singular, es decir, lo cuenta él desde su perspectiva por encima. Muy bien, entonces ese es el narrador intradiegético y el extradiegético. Intradiegético, repito, está dentro de la historia, protagonista o testigo, y el extradiegético es el omnisciente que está por fuera de la historia. ¿Vale? Muy bien, estas imágenes o estas diapositivas se las comparto, no se preocupen, por si alguien me dice no me dio tiempo a anotar, yo se las comparto al término de la sesión. Y bueno, continuamos, ahí están ya los subgéneros narrativos, como les decía, son los cuentos, las leyendas, las fábulas, los mitos y la novela. Les voy a compartir al rato un enlace para que puedan leer un pequeño cuento y lo disfruten para que tengan un poquito más claro qué es un cuento. Si se me llega a pasar en este transcurso del día alguien que me mande mensaje, profe, no nos ha mandado el cuento, estamos ansiosos de leer y bueno, se los envío. Ok, pasemos ahora al otro género, al género lírico, al género de las poesías, de los poemas. Este género a mí en lo personal también me gusta porque es donde los autores expresan de mejor manera sus emociones, sus sentimientos, sus sensaciones y sus estados de ánimo. De hecho, hay alguna pregunta en el examen que así dice, género en el cual el autor expresa sus emociones y sentimientos. La respuesta es el género lírico, es decir, la poesía. Se le llama lírico porque tiene sus orígenes en la antigua Grecia y se acompañaba con música, es decir, con la lira, o tenían los poemas cierta musicalidad, por eso se le ha llamado género lírico. Ok, en este género no hay narrador, pero generalmente si hay alguien que habla, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, la mayoría dirá, bueno, esto lo dijo Sor Juana Inés de la Cruz, y nosotros desde un análisis literario diremos, bueno, lo escribió Sor Juana, pero quien habla y dice hombres necios es el yo lírico o la voz poética, así se le llama, el yo lírico o la voz poética, no narrador, no autor, yo lírico. Muy bien, todas las obras poéticas se componen de versos, que son como lo que en prosa llamaremos renglones. Al conjunto de versos hacen una estrofa y el conjunto de estrofas hacen un poema. Una estrofa es como un fragmento de texto, es como un párrafo, pero con cierta medida, con cierta métrica. Les explico esto con detalle más adelante. Por ejemplo, aquí tienen en pantalla un poema. Pregunta para todos, vean el poema. ¿Alguien me puede decir cuántos versos tiene este poema? ¿4? Tiene 4 estrofas. Muy bien, tiene 4 estrofas, pero ¿cuántos versos? Sí. 14. Muy bien, 14 versos. Perfecto. ¿Quién lo dijo? No alcancé a ver en la pantalla. Yo, profe. Jessica. Ah, perfecto, Jessica. 14. ¿Cómo lo sabes, Jessica? Porque, pues según yo, las estrofas son como, pueden ser de 3 o 4, ¿no? O sea, son como no sé cómo describirlo, pero como lo que va junto. Pero, o sea, esos 4 renglones van juntos. Y el verso, según yo, era pues un renglón. Muy bien. No sé cómo explicarlo más como... Lo has explicado bien. Sí, lo has explicado bien, Jessica. Perfecto. Tenemos... Esto es un verso. Si yo les digo, díganme el primer verso, lo único que van a decir es tú y yo, perdón, tú y tu desnudo sueño.
no lo sabes. Hasta ahí. Ese es un verso. Siguiente verso, duermes. No, no lo sabes, yo en desvelo. ¿Vale? Entonces, eso es un verso. La primera estrofa, como bien decía la compañera Jessica, tiene 4 versos, la segunda tiene 4 versos, la tercera 3 y la cuarta 3. Entonces, esto es un soneto que se compone de 14 versos divididos en 2 cuartetos y 2 tercetos, es decir, 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos. ¿Hasta ahí vamos bien? Vale. Ahora, ¿qué es la métrica y qué es la rima? La métrica es la medida del poema, es decir, cuántas sílabas tiene cada verso, cuántos versos tiene cada estrofa y cuántas estrofas tiene todo el poema. Si en el examen les presentan un poema como este y les dice ¿cuántas estrofas tiene el poema? La respuesta es 4. ¿Ya vieron por qué? 4 estrofas, 2 de verde o 2 de 4 versos y 2 de amarillo o 2 de 3 versos. En total tiene 4 estrofas. Si la pregunta es ¿cuántos versos tiene el poema? Todo el poema, la respuesta es 14. Como bien dijo Jessica, aquí sí contamos 4 y 4, 8, y 3 y 3 son 6, 6 y 8 son 14. Y si la pregunta dice ¿cuál es la métrica del primer verso? Tienen que dividirlo en sílabas y contar cuántas sílabas tiene. Por eso aquí adelante tiene el número 11, porque todos los versos de este soneto tienen 11 sílabas. Se le llama verso endecasílabo. Lo comprobamos. Fíjense. Des, 1, ma, 2, yar, 3. Aquí hay una sinalefa. Se junta la E con la A porque termina en vocal y comienza en vocal la siguiente letra. Siempre que encuentren eso, se van a juntar y hacen una sola sílaba. Entonces, si vamos 3 hasta desmayar, entonces sería sea 4, tre 5, ver 6, se 7, aquí hay otra sinalefa, se estar, o sea, la C con la E, 6, estar 7, fu 8, rio 9, so 10. Me comí una, ¿verdad? Tenían que salir 11. A ver. Desmayar, sea, tre, ver, se, estar, fu, rio, so. Muy bien. Ahí nos salen las 11. Y lo mismo con la siguiente. As, 1, p, 2, ro, 3, tier, 4, no, 5, li, 6, b, 7, al, 8, es, 9, ki, 10 y bo, 11. Ajá, 11. Entonces, es lo que hay que hacer cuando nos piden la métrica de un poema. Contar las sílabas, poner atención donde hay sinalefas. Por ejemplo, aquí hay una sinalefa en cobarde y animoso. Aunque está la Y, que es una consonante o la consideramos consonante, tiene sonido de vocal. Entonces se junta la E con la I y dice cobardei. Cobardei. Ajá, muy bien. Lo mismo pasa acá con triste humilde en el segundo verso de la segunda estrofa. La H o la U de humilde lleva H, pero se junta la E con la U. Triste humilde, ¿no? O satisfecho fendido, o sea, aquí sería satisfecho hasta acá, y luego la otra sería fendido. ¿Sale? Entonces son sinalefas para que nos salga la métrica excelente. Y en cuanto a la rima, también es muy sencillo. Siempre que comencemos a analizar un poema, hay que comenzar con la primera letra del alfabeto. La primera rima se define como la igualdad o semejanza de la última sílaba de cada verso. ¿Cuál es la última sílaba del primer verso? So, porque termina en furioso. ¿Vale? Entonces sería la letra A. La siguiente ya no es so, es esquivo. Entonces continuamos con la otra letra del alfabeto, que es la B. La tercera se parece a alguna de las dos, sí. Esquivo con vivo, repito la misma letra. Y animoso se parece a furioso, o es la misma, por lo tanto repito la misma letra. Entonces, el primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero. Reposo y receloso es la misma que animoso y furioso, repito la A. Y altivo, fugitivo, vivo y esquivo, repito la B porque es la misma. ¿Sí me explico? ¿O hay dudas? Yo sí tengo dudas, profe. Ok. Acuérdense, ¿cuál es la última sílaba? ¿En qué termina?
S y O. Entonces, siempre que damos la S y O, furioso, SO, y revisa en cuáles termina SO, acá, aquí, acá en la última. Entonces, cuando sea la misma, pongo la letra con la que comencé. Y cada que cambie, cambio de letra. Por ejemplo, esquivo, vivo, altivo y fugitivo es la misma, por lo tanto repito la B. Fíjense, en el ejemplo de abajo creo que nos queda más claro. Desengaño, ya no se parece la ñ y la O, ni a la S, a la O, ni a la V y a la O. Entonces pongo la letra C, porque es otra diferente. Y suave, también es diferente, entonces sigo con la letra D. Entonces cada que repita engaño, daño y desengaño, sería la letra C. Y cada que repita suave, cabe y sabe, sería la letra D de dedo. ¿Sí me explico? Entonces, cada que haya una rima igual, se repite la letra, y cada que haya una diferente, continuamos con la siguiente letra del alfabeto. No sé si queda... Nada más es para seguir un orden, no porque así sea la sílaba, se le pone la A, B, C. Así es, nada más para seguir un orden. O sea, porque empezó con furioso, pero a lo mejor pudo haber terminado en casa, y como era la primera, le pongo la A. Ajá, O sea, casa. queda el orden, ahí. Así es. Sí, o sea, si termina aquí en casa y abajo dice panza, bueno, es A y A, ¿no? Casa, avanza, panza, lo que sea, que termine en sa, sería la misma letra. Si termina en so, en co, en do, ¿no? Por ejemplo, oro, adoro, decoro, sería otra letra. La misma letra. La misma letra, así es. Eso es la rima, ¿vale? No sé, ¿tienen dudas? Tienen cara como de dudas. Creo que ya no tienes dudas. Ok, si tienen dudas, por favor. Soraya, ¿tienes alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Talía, ¿quedamos? Sí, ¿dudas? No, está bien. Ok, Julio Luzania, no he visto tu cámara, Julio. ¿Tienes alguna duda, Julio? ¿Sigues con nosotros? Si es así, manifiéstate. ¿Mueve algún objeto de esta habitación? Bueno, no tanto así, pero por favor, avísanos. ¿Dudas, por favor, jóvenes? Comenten. Bueno, pasemos a las figuras literarias. ¿Qué es una figura literaria? Son los recursos que los autores utilizan para crear esta belleza de la que hablábamos hace rato. Es hablar en sentido figurado. Nosotros decíamos que la literatura utiliza el lenguaje para crear belleza o generar belleza. Bueno, uno de los ejemplos es justamente con las figuras retóricas. Tenemos entre las más comunes la metáfora, la aliteración, la hipérbole, la personificación, onomatopeyas, etcétera, ¿no? Tenemos ahí una larga lista de figuras retóricas. Incluso hay un diccionario completo de figuras retóricas, el diccionario de Elena Beristain, de retórica y poética, es un claro ejemplo de que las figuras retóricas en la poesía son muchísimas. Para el examen solo vamos a mencionar las que vienen en nuestro examen o las que vamos a ocupar, las más conocidas. La primera es la metáfora. Yo creo que todos hemos escuchado o hemos empleado alguna metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es utilizar dos conceptos que aparentemente no tienen relación y reunirlos en una oración para crear un efecto y un significado distinto. Por ejemplo, cuando decimos tus ojos son dos luceros, es un ejemplo de metáfora. ¿Por qué? Porque estamos hablando en sentido figurado y estamos diciendo que sus ojos son tan bellos, como dos luceros. O cuando decimos el oro de tu cabello, también es una metáfora porque pues no es literal, no hay ninguna cabellera de oro, pero hace referencia al color de su cabello, como si brillara como el oro, ¿no? Es un cabello rubio, muy probablemente. O las perlas de tu boca, sería otro ejemplo. Las perlas de tu boca haciendo referencia a los dientes, porque están muy bellos, ¿no? Entonces, esas son las metáforas. Cuando decimos, por ejemplo, los hilos de plata, ¿a qué hace referencia cuando alguien dice los hilos de plata? Antonio. Una metáfora sería típico, ¿no? Que decimos a nuestros hijos, que la luna es de queso. Muy bien, sí, sería un ejemplo de metáfora. Sí, la luna es de queso. O frases como andas en la luna, ¿no? Todo esto. ¿Sí? Muy bien. ¿A qué se refiere cuando alguien dice los hilos de plata? ¿A las canas? A las canas, muy bien. Y en lugar de decir, pues estás lleno de canas, pues se dice los hilos de plata, algo más estético, ¿no? Algo más bello. Entonces esas son metáforas. Una comparación o un símil
se parece a la metáfora, pero se distingue por utilizar la palabra como o cual. Es decir, si yo digo tu cabello es como el oro, ya no es metáfora, ya es símil, porque utilicé la palabra como, por ese simple detalle. Ya no digo que tu cabello es de oro, sino digo tu cabello es como el oro. O si digo tus ojos son como dos luceros, ya no es metáfora, ya es símil o comparación, por utilizar simplemente la palabra como. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok, adelante, Antonio. A ver, es que no le entendí la palabra que dijo. Cuando dijo tu cabello es como el oro. Dijo ¿Cómo? La palabra ¿cómo? Así es. Sí, la palabra es como. La palabra que se le añade es la palabra como, porque lo que hace es una comparación. Es como decir, estás tan fresco como una lechuga. Eso no es metáfora porque utiliza la palabra como. Es una comparación. ¿Vale? Pero creo que mencionó una palabra que se le llama, ¿cómo dijo? Se le llama no sé, algo así. Ah, símil, también, símil. Como similar, pero nada más se escribe símil. Es lo mismo, comparación o símil. Símil. Ajá, símil, con L al final. Es que se escucha mal el audio, por eso dije, ¿qué palabra dijo? Por eso. Gracias, profe. No, al contrario, Antonio, qué bueno que preguntes. Sí, símil, lo escribo si quieren en el chat, que viene de similar. Similitud, similar, en retórica se le llama símil o comparación. Cuando ven en el examen, seleccione el símil o la comparación, bueno, van a señalar la frase que tenga la palabra como o cual. ¿Vale? Una personificación es cuando le damos cualidades humanas a un objeto inanimado, a un objeto que no las tiene. Por ejemplo, cuando decimos el llanto de la guitarra. O sea, ¿cuántas veces ha llorado una guitarra? Nunca, pero ¿a qué nos referimos con el llanto de la guitarra? El feeling del tono cuando subes el tono del traste. Sí, cuando está haciendo musicalidad, a lo mejor es un sonido o una melodía triste, por eso decimos el llanto de la guitarra. O cuando decimos, es que el día está triste, por ejemplo, ¿no? Está nublado. Está nublado, que a lo mejor, no sé, si estamos en un negocio que no hay ventas o no hay gente, eso es como una personificación. O cuando decimos el sol se levanta y se acuesta a las 6 de la tarde por el horizonte. No es que se acueste, pero es una personificación. Entonces, estos son ejemplos de figuras retóricas. ¿Sí me explico? Adelante, Carlos. Cuando se dice, lo encontré ahogado en llanto, ¿cómo lo pudiéramos? Eso se parece más a una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole es una exageración. Una exageración. O sea, por mucho que haya llorado, pues espero que no esté ahogándose, ¿no? O sea, literal. Una hipérbole es cuando decimos, por ejemplo, llevo más de 1000 años esperándote y no llegas, o estoy esperándote hace 1000 horas, ¿no? O ¿dónde estabas que no me contestas? Llevo llamándote 100 veces y la has llamado 15, pero le decimos 100 veces, ¿no? Bueno, que es una exageración. Ahora se le llama tóxico eso, profe. Justo, hay quien decía que, fíjate, esto es un comentario un poco machista y misógino, lo reconozco, pero hay quien decía, las mujeres son hiperbólicas, ¿no? Y bueno, yo creo que todos somos hiperbólicos. Juan Gabriel era hiperbólico con sus composiciones y hay muchos que lo dicen cuando ahí les va una hipérbole, jóvenes, si alguna vez alguien les dice te voy a amar siempre, eso es una hipérbole, ¿sale? Pero bueno, muy bien. Un ejemplo sería la canción de 1000 años, algo así, ¿no? ¿Cómo va? Y es en inglés, pues, por eso me pregunta, ¿verdad? A ver, no, es que no me acuerdo, sí. No sé quién la canta, pero dice que te amaré 1000 años, algo así. Ok, sí, es una hipérbole. De hecho, es muy conocida porque en Las Vegas, en La Fuente, es la que pone, pues. Ah, ok, sí, perfecto. Sí, pues es una hipérbole, ¿no? El te amaré 1000 años. Porque no duramos 1000 años. Exacto, porque por mucho que alguien viva, no va a vivir, si nos va bien, 100, ¿no? Pero ya lo mucho, ¿no? Ya actualmente creo que el promedio de vida de los mexicanos anda entre los 60, 70, 80 años, el promedio. Entonces, bueno, así es esto de la vida. Muy bien, por acá tenemos en esta imagen otros ejemplos de figuras retóricas.
Hay ejemplos de metáforas como las esmeraldas de tu cara me miran fijamente, el color de los del color verde de los ojos, los hilos de plata, también como el fin de la juventud. Tenemos ejemplos de metonimias como este domingo tocan a Vivaldi y a Bach, ¿no? Es en lugar de decir la música de Vivaldi. No es como de que alguien pinta algo y le decimos, eres un Picasso, ¿no? Y no decimos pintas como la obra de Picasso, decimos eres un Picasso. Eso es una metonimia. Reemplazar el nombre de una palabra con otra. Como cuando decimos, oye, ¿me das tu teléfono? O ¿me pasas tu WhatsApp? En lugar de decir, ¿me das tu número telefónico? Decimos, ¿me das tu teléfono? Y nadie dice, bueno, sí, tómate, aquí está, te lo entrego. No, le das un número, pero es una metonimia. Aquí tenemos ejemplo de símil o de símiles, la palabra que me preguntabas, Antonio, que son comparaciones, ¿no? Mi amigo es tan terco como una mula, o se puso tan roja como un tomate, o eres tan chistoso como un payaso, ¿no? Entonces esas son comparaciones o símiles. Y bueno, pasemos al género dramático. Al género dramático, que justamente es las obras de teatro, ¿no? Y las obras para ser representadas. Rogelia, ¿cómo estás? Ok, está apagado tu audio, Rogelia. A ver si lo puedes encender. Listo. Buenos días. ¿Estabas hace rato cuando yo dije la diferencia entre actos y escenas? ¿Cuál es? Yo no recuerdo. Ok, no te preocupes. Creo que me levanté en ese ratitito, pero... Vale, no pasa nada. Solo era para recordar un poco lo que les comentaba hace rato. Gracias. No lo tengo anotado aquí en el que estoy. Ok, no te preocupes. Bueno, les comento. La diferencia entre acto y escena es que el acto, como les decía, es cada que baja el telón, y la escena es cuando salen los personajes de un lado del escenario. Entonces, una obra literaria o dramática se compone de actos y escenas. Los subgéneros que existen ahí son la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia se caracteriza por tener un final fatal, por tratar un asunto serio, porque los personajes sean elevados, es decir, siempre son reyes, príncipes, o semidioses, o dioses incluso, y tienen un destino, la idea de destino, es decir, una vez enunciado ese destino, se va a cumplir. Es lo trágico de la historia, del relato de una tragedia, que ya los personajes saben cuál va a ser su destino, y por más que traten de evitarlo, parece ser que se acercan a ese destino. Contrario sería la comedia. La comedia es todo lo contrario, lo opuesto a la tragedia, porque el final es feliz, los personajes son cualquier hijo de vecino, es decir, cualquier personaje ahí o que represente a algún sector de la sociedad, personajes arquetípicos, es decir, que se parecen, es el clásico chismoso, es el clásico Don Juan, es el clásico, ¿no? Esos personajes como arquetípicos que nosotros identificamos por su rol social, y tienen como ingrediente principal el humor, es decir, provocan la risa. A diferencia de la tragedia, que es un asunto más serio, la comedia es como un asunto más relajado, más liviano, y generalmente se crea con el fin de hacer una crítica social. Y por último tenemos al drama, que el drama es muy similar a la tragedia. La única diferencia es que no hay destino. Es decir, aquí no se cumple algo que ya esté establecido, ¿vale? Tenemos entonces, de entre las tragedias más famosas, la de Edipo Rey. Tenemos Antígona de Sófocles, por ejemplo, también. Tenemos diferentes obras. Bueno, aquí nada más en esta diapositiva les dejo algunos ejemplos de obras clásicas. Si a ustedes no les gusta, o no es que no les guste, quizá no tengan todavía desarrollado el hábito de la lectura, les recomiendo comenzar por obras pequeñas, no por un clásico, es decir, no comiencen leyéndose el Quijote porque van a salir corriendo y no van a querer volver a leer nunca, porque pues para leer el Quijote hay que conocer muchas cosas, como el contexto en el que se escribe, haber leído todas las novelas de caballería a las que hace referencia, entender un poco de castellano antiguo, ¿no? Esa parte. Entonces, no, hay que comenzar con textos más cercanos a nosotros. Yo siempre hago la analogía con la película de Shrek, o sea, esta película de Pixar, Shrek, donde sale el antihéroe, ¿no? En lugar de salir el príncipe encantador, el personaje principal es un ogro,
que vive en un pantano, no vive en un castillo, y que le vale como todo, ¿no? Pero por azares del destino tiene que ir a rescatar a una princesa. Entonces, eso mismo es el Quijote, es como la crítica, la burla a las otras novelas de caballería que se han escrito antes. Nosotros no entenderíamos Shrek si no hubiéramos visto antes o no supiéramos antes los relatos o las historias de Blancanieves, de la Caperucita, de la Bella y la Bestia, donde siempre es la princesa y el príncipe encantador que va como al rescate. Acá Shrek es la parodia, entonces lo mismo pasa con el Quijote. Alejandro, adelante. Sí, el libro del alquimista, ¿qué viene siendo? ¿Qué viene cayendo? Una novela, pero es más bien una novela de superación personal. Este libro no lo he leído porque, bueno, dentro del ambiente de las letras, este autor, Paulo Coelho, no es muy bien recibido, no es como de esos autores de superación personal. No puedo dar muchos detalles del alquimista, pero hasta donde tengo entendido, es una novela de superación personal, pero novela. Sí, adelante. El que sí le recomiendo, profesor, que lea, también que es de superación personal, se llama Los 5 lenguajes del amor. No sé si tiene conocimiento de ese. No. Creo que sí lo he escuchado como bestseller. Yo generalmente he leído como más clásicos y más literatura clásica, pero ok. Hay libros como estos con los que podemos comenzar, Los 5 lenguajes del amor. Desde el título creo que es interesante. Es súper interesante. Muy bien. Bueno, estamos ya casi por concluir, jóvenes. Tenemos la diferencia entre un lenguaje connotativo y un lenguaje denotativo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos tipos de lenguaje? El lenguaje connotativo es aquel del que acabamos de hablar, es como el lenguaje metafórico o figurado. Y el lenguaje denotativo es el lenguaje en sentido literal. O sea, si yo digo que la Luna es el satélite natural de la Tierra, estoy utilizando el lenguaje denotativo, es decir, el lenguaje o la definición del diccionario. Pero si digo la luna es de queso, o andas en la luna, o me pidió que le bajara la luna y las estrellas, es un lenguaje connotativo, ¿vale? Es decir, un lenguaje más figurado, un lenguaje más poético, por llamarle de alguna manera. Bueno, no sé, ahí como ven. ¿Dudas entre el lenguaje connotativo y el denotativo? ¿Me lo explico otra vez, profesor, por favor? Claro. Sí, el lenguaje connotativo es el lenguaje figurado, el metafórico o simbólico. Y el denotativo es el lenguaje real, el lenguaje de diccionario, el lenguaje que no piensa como otras interpretaciones. Entonces, hay un ejemplo sería, se me viene a la mente, ¿no? Ya ve que así soy el correcto yo. Como el denotativo, bueno, el connotativo sería como hablaba Cantinflas, que lo hicieron algo así, como el cantinfliar. Sí, bueno, en el caso de Cantinflas sí, pero Cantinflas decía como mucho sin decir nada. O sea, es como un juego de palabras nada más, pero no sé cuántas, habría que analizar bien si utilizaban metáforas. No recuerdo ahorita que utilizaran metáforas. Él lo que hacía era más bien juego de palabras, como con significados. No sé, a ver. Están en el diccionario, ¿no? Las legalizaron, algo así, no sé muy bien, no tengo conocimiento, pero algo así. Pero habría que ver qué frase, o sea, para analizar, para decir si Cantinflas o todo Cantinflas es connotativo o denotativo, habría que ver bien tal cual la frase. Dime una frase de él y la analizamos, o a cuál te refieres, y ya te digo, ¿es el lenguaje denotativo o es connotativo? En la próxima clase me recuerden para decir. Vale, muy bien. Sí, sí, pero lo connotativo es como hablar con metáforas, pues. O sea, decir como la luna es de queso, tus ojos son dos luceros, me trae cacheteando las banquetas, no sé, está el lenguaje de los piropos a veces, ¿no? Cosas como estas. Y el denotativo es el lenguaje, pues, real, el de diccionario, el que no merece mayor explicaciones. El que es así, no tiene otras interpretaciones. No sé si con esto quedó más claro. Ya lo entendí, claro. Ok. Bueno, Betty, ¿alguna duda? No, profe, todo claro. Muy bien. Abel, ¿cómo vamos, Abel? Bueno, creo que bien, ¿verdad?
Ahí están otros ejemplos de denotativo. Por ejemplo, el denotativo, que es el real, sería: los libros son importantes para la educación del hombre. Y el connotativo, que es el figurado, es como decir: Raúl es un libro abierto. ¿No? O sea, no porque Raúl sea literalmente un libro, pero es una forma de decir que es una persona quizá muy expresiva o muy abierta a los demás. Bueno, ¿ustedes recuerdan cuáles eran los antónimos y cuáles eran los sinónimos? Antónimos, sinónimos, homófonos, parónimos, ¿lo recuerdan? No. Ok, vamos a recordarlo. Los antónimos son las palabras con definiciones contrarias. Por ejemplo, el antónimo de blanco sería negro. El antónimo de cerca sería lejos. El antónimo de arriba sería abajo. Entonces, el antónimo es el significado contrario a una palabra. El opuesto. Ok. Y el sinónimo es el significado similar o parecido. Por ejemplo, si digo flaco, su sinónimo es delgado. Si digo grande, su sinónimo sería de grande, depende del contexto, podría ser alto, podría ser espacioso, podría ser dependiendo, ¿no? El sinónimo de claro, transparente, translúcido, de oscuro sería opaco, ¿no? Negro, etc. Entonces, el sinónimo son palabras similares. Luego tenemos los homófonos, que son las palabras que suenan igual, pero se escriben diferente. Como decir casa con Z y casa con S. Ajá. O tubo de metal y tubo de tener. Exacto, tubo con B y tubo con V. Se escriben diferente, pero se pronuncian igual. Esas son las homófonas. Muy bien. Ciego de una persona que no ve y ciego con S de cegar, sinónimo de cortar, ¿no? Aquí tenemos en la presentación una serie de palabras. Esos, repito, son las homófonas. Tenemos por ahí también las palabras parónimas. ¿Cuáles son las parónimas? Las que se parecen en cuanto a la pronunciación, pero por una letra cambia el significado. No es lo mismo infligir o infligir que infringir. No es lo mismo fluvial que pluvial. Impune a inmune. Eludir a aludir. ¿Sale? Esas son las parónimas. Y las homógrafas son las palabras que se escriben igual, suenan igual y su significado depende del contexto. Por ejemplo, la palabra rosa. Rosa con S. Puede ser una flor, un color o un nombre propio. Una persona que se llame Rosa, el nombre de un color o una flor, las rosas. ¿Y cómo sé cuál significado estoy ocupando? Pues bueno, depende del contexto. Si digo, me trajo un ramo de rosas, obviamente no me voy a imaginar que me trajo un ramo de colores o un ramo de chicas que se llaman Rosa, si no se refiere a la flor, ¿verdad? Entonces, dentro del contexto entiende el significado. O sea, aquí tenemos ejemplos de palabras homógrafas como aro o alpaca, amo, bobo y canal. ¿Sale? Ejemplos de palabras homógrafas. Entonces tenemos las homógrafas u homónimas, que es lo mismo, coma de comer, coma del signo de puntuación y coma cuando te quedas perdiendo la conciencia. Y las homófonas como hola de saludo, hola de mar, bello de algo hermoso y bello de cabello. ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, se nos acaba el tiempo. Nos quedó pendiente revisar la clasificación de palabras que tiene que ver con la sílaba tónica, recordar cuáles palabras se escriben con tilde, cuáles sin tilde, cómo se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Acá tenemos unos ejemplos en la presentación de cada una. Es muy sencillo, recuerden que las palabras agudas se acentúan en la última, las graves en la penúltima, las esdrújulas en la antepenúltima y las sobreesdrújulas una antes de la antepenúltima. Y también hay palabras que forman diptongos, triptongos o hiatos. Eso también es importante. Un diptongo es cuando se unen dos vocales, una débil y una fuerte o dos débiles, como en el caso de aire, de ciudad, de huésped, aguacate, pingüino, cuento. Un triptongo es cuando se unen tres vocales, como en el caso de Cuautla, averiguáis, estudiéis, entre otras. Y los hiatos es cuando
se rompe o las sílabas se separan, se rompe el diptongo, es decir, ya no se juntan las vocales, sino que se separan en sílabas diferentes. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay dos vocales fuertes, la A y la O, K, Os. O cuando a la débil se le pone tilde, como api, A, y se separa. Entonces, esos son ejemplos de hiatos, jóvenes. Entonces, tenemos acá más ejemplos de diptongos, acá también ejemplos de triptongos, y por último, ejemplos de hiatos, se llama hiato. Bueno, y con eso estamos concluyendo, jóvenes, la sesión del día de hoy. Coméntenme si tienen alguna duda, pregunta, inquietud o comentario. Una pregunta, profe, no sé si sea... Claro, adelante. Sí. Me está diciendo que todo lo que estamos aprendiendo hasta ahorita va a venir en el examen. Así es. Del módulo de comunicación, las actividades, lo comenté al principio, estas que yo les subo al grupo, yo les sugiero que las vayan contestando una por día. Vienen preguntas muy parecidas al examen, vienen algunas que te dicen, ve este video y luego contesta estas preguntas. Las contestan, son 5 preguntas, en algún caso son 10, o sea, las contestan en un ratito. Y eso te va preparando para lo que viene en el examen y vas viendo tu resultado ese día. Dices, me falta ver más el tema de las agudas, o ya no me acuerdo qué era esto. Y entonces vayan copiando sobre todo las respuestas que les aparecen incorrectas para dos cosas, que se vayan creando como su, vamos a llamarle así, su guía de estudio. Y también si tienen dudas, tómenle captura de pantalla, que es lo que algunos ya han hecho, y me dicen, profe, tuve duda con esta, me la puede checar y me mandan mensaje de WhatsApp, yo reviso y ya les explico la duda, ¿no? Pero sí es importante que en la semana vayamos repasando. Disculpe, a lo que voy es que si es esto lo que se enseña en una preparatoria, pregunta, porque yo recuerdo que todo esto pues uno lo ve en la primaria, no sé si la preparatoria sea como un repaso o okay. Vamos a aprender cosas más avanzadas, vaya. Ok, ya, listo. Sí, es que estamos en el programa que se llama Bachillerato General de la SEP. Y el currículum del Bachillerato General nos marca justamente estos módulos. O sea, estos módulos no son nada más porque se han puesto así o se han ocurrido, sino que la SEP son los que marca en la evaluación. Y todos estos contenidos, sí, como a manera de repaso de la primaria y de la secundaria, obviamente vienen un poco más complejos, no te van a preguntar casa con S y casa con Z, probablemente te pregunten otros contenidos, un poco otras palabras con un vocabulario más complejo, como los que vienen en la guía o como los que vienen en las actividades, pero sí, todas las clases y todo el material está pensado en el examen del Bachillerato General, así tal cual va a venir. El día de hoy yo les voy a compartir un Hoy Aprendí General, es decir, un Hoy Aprendí de 50 preguntas, para que ustedes se den una idea de cómo viene nuestro examen, ¿vale? Y esto es solo del módulo de comunicación. Dentro de 8 días estamos empezando ya el módulo de humanidades, ¿de acuerdo? Son 2 clases de humanidades, luego 2 clases de sociales, y luego ya comienzan con 6 de matemáticas y 3 de experimentales. Adelante, Jessica. Profe, quería preguntarle cuándo va a ser el pago. Ya ve que es el 15. Pero cuando, o sea, se puede dar en cualquier momento, o sea, si lo pongo ahorita nomás, guardo el comprobante y lo mando por correo, o se lo mando a mi embajadora. De cuestión de pagos es un trámite administrativo y no tengo bien los datos. Eso lo puedes preguntar en el grupo directamente a alguna de las compañeras que se encargan de eso. Discúlpame, yo solo como tengo claro los trámites de académicos. Esa pregunta es administrativa. Si ustedes abren su grupo de WhatsApp, ahí están los nombres de las compañeras en el grupo y les pueden mandar el mensaje directo a ellas o hacer la pregunta en el grupo, porque no desconozco cuándo sean los pagos, la verdad. Entonces sí, pregúntale directamente a alguna de ellas. De hecho dice, tal compañera el área de pagos. Creo que me parece es Lourdes Galván, la encargada de pagos, y Magali Cortés también, alguna de ellas dos. Les puedes hacer esta pregunta y te la responden, pero si entendí tu pregunta, claro, las fechas que ponen en los calendarios son fechas límite. Por ejemplo, si el 15 te dices tu fecha límite de pago, tú lo puedes pagar incluso desde el primer día. Hay personas que dicen, yo el primer día pago mis 2,000, 3,000 o 4,000 y me dejo de estar pensando como los pagos en escala, ¿no? Hay quien dice, no, yo voy a ir cumpliendo pues como por mis pagos,
Pero sí, esa duda te la pueden aclarar más claro las compañeras de trámites administrativos, ¿vale? Gracias, profe. No, de que sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos?